Muy buenos días, mi nombre es Abraham Aldana, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Voy a presentar un video donde explico la implementación en físico que se realizó en el componente práctico de la práctica 3. Entonces, para este ejercicio, entonces tenemos que hemos traído de nuestro amplificador una salida de 0 a 5 voltios, que es la alimentación para nuestro convertidor de análogo a digital AD0804. En la conexión de nuestro sistema, entonces nos habla que tenemos los pines 1, 2, 8 y 10 que se deben conectar a tierra. El pin 20 es el voltaje positivo. Los pines 3 y 5 van conectados a un interruptor para establecer los cambios de estado de alto y bajo. El pin 4 se conecta mediante una resistencia de 10K al pin 19 y la señal de entrada que proviene del amplificador, entonces conectaría nuestros pines 6 y 7. El pin 9 es el voltaje de referencia. Los diodos LED se conectarían de los pines 11 al 18. Entonces el voltaje de referencia en nuestro caso sería la mitad del voltaje positivo, que sería 2.5 volts. Mm, Con la fórmula para calcular el voltaje de entrada para este conversor, entonces conocemos el rango de voltaje y los voltajes a usar, entonces podemos despejar N. Y el voltaje de entrada en cada sería N sobre los 5 voltios sobre los 255, que serían el número total este, ADC. Entonces con esto, allá haciendo el cálculo, si ponemos, lo hicimos con 0, 1, 2, 3, 4, 5 voltios. Y aquí vamos mirando entonces el número ADC y su conversión a binario. El 0 voltios serían todos los LED completamente apagados, el 5 voltios todos los LED completamente encendidos. Entonces, como vemos aquí, este es nuestro amplificador con salidas de 0 a 5 voltios que la recibe nuestro conversor de análogo digital en el pin 6 y 7. Entonces, en nuestro ejemplo, a mayor resistencia tenemos menos intensidad de luz y a menor resistencia mayor intensidad de luz, que fue el primer laboratorio que se hizo, y con esto variamos el nivel de entrada de 0 a 5 en nuestro amplificador, y a su vez la alimentación para nuestro convertidor de análogo a digital. Entonces se hizo el montaje eh, en el laboratorio, y se verificaba que a medida que íbamos variando nuestro sensor de temperatura, iba variando entonces el voltaje de 0 a 5 voltios en nuestro amplificador, y a su vez eso llegaba a nuestro convertidor de análogo a digital, y a la salida entonces, dependiendo del voltaje de referencia, entonces iba encendiendo cada uno de los LED según el voltaje que se aplicara a la entrada. Entonces aquí teníamos nuestro sistema ya alimentado mediante el kit de pruebas Elvis 3. Entonces le alimentamos con el voltaje positivo o negativo. Los LED iban conectados en un pin con el voltaje a tierra, y por el otro pin con el voltaje al convertidor ADC. Y así pues se realizó la práctica de número 3. Muchas gracias por la atención y buen día.